Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos a todos. El día de hoy nos encontramos con el escritor Alan Amado. Él nos viene a presentar, a hablar un poquito de su obra, a hacerse también un poco de publicidad, a contarnos quién es él. Alan, bienvenido. El espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Créanme que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, ¿no? Y pues bueno, ustedes díganme por dónde empiezo. Bueno, primero quiero que nuestros escuchas sepan que hoy presentamos Las Ventanas, dan a calles extensas publicadas con el sello editorial Aquera del grupo editorial Letras Negras. Bueno, Alan, lo primero que a mí siempre me gusta preguntarle a las personas que pasan por este espacio de entrevistas es, quién es Alan Amado? ¿Cómo llegó a las letras? ¿Cómo es todo este proceso que lo convierte en el escritor que es hoy? Esa es como mi primera necesidad. Entonces, hablarnos un poquito de quién eres tú. Uf, mira, ¿qué te digo? Bueno, pues pues soy narrador en esencia, ¿no? Lo mío son las narraciones, ¿sabes? Y sobre todo las narraciones cortas, ¿no? Tú sabes que las clasificaciones son varias, entonces yo creo que lo más cercano que yo les puedo decir es narrador, ¿no? También soy, ¿qué otra cosa? Soy profesor, ¿ok? Soy docente de aquí de mi país, de idiomas y de literatura también. ¿Y qué otra cosa? Pues por mucho tiempo también estuve trabajando en radio, entonces, pues imagínate, ¿no? Entonces tengo esas tres, digamos, grandes tareas, ¿no? Como parte de mi vida. Pues, ¿qué te digo? Me considero sobre todo narrador porque es lo con lo que, mira, es complicado, porque muchos dirían que es lo con lo que me formé. Yo diría que es con lo que crecí, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, siempre hemos estado, por lo menos aquí en mi estado, digamos, y en mi familia, hemos estado rodeados de historias, ¿no? O sea, me refiero a que, por ejemplo, desde muy pequeño escucho historias, ¿no? Ya sabes, ¿no? De los abuelos, de los padres, de los tíos, ¿no? Sobre todo del abuelo, que pues me contaba un sinfín de, pues ni siquiera yo sé de qué, ¿no? O sea, fueron muchísimas cosas las que él me contó, ¿no? Entonces, por eso me considero más narrador, porque he estado, pues, más en contacto con lo que serían las narraciones, ¿no? He intentado también hacer poesía y otros géneros literarios, como por ejemplo ensayo. Aquí la cuestión es que en la poesía, a pesar de que he experimentado, hmm, no lo sé, siento que no es lo mío. He publicado poemas, sí, pero al final siempre voy a regresar a los cuentos, por ejemplo, ¿no? Ahora, acerca de mis primeros acercamientos a la literatura fue desde muy pequeño, realmente. No sé, a lo mejor de forma pues muy afortunada. Mi madre era, bueno, al ser hijo único y con una madre muy preocupona, la verdad. Una de las cosas que ella se preocupó era que yo tuviera una educación muy buena, ¿no? A lo mejor de diferentes maneras, ¿no? Pero sobre todo se preocupaba porque ese tipo de cosas las descubriera por mí mismo. Entonces, digamos, por las épocas en las que yo era niño, estaban muy de moda las enciclopedias y las colecciones de libros, ¿no? De esas que vendían por televisión o que te ofrecían por teléfono. Entonces, yo creo que le dio una gran idea a eso y empezó a coleccionar libros de muchas formas, ¿no? Entonces, desde muy temprano, sí empiezo a tener contacto con las historias, no sé, digamos ya clásicas para un niño de los 90 de los 2000 como serían, no sé, se me ocurre, Pulgarcita, ¿no? Los Tres Mosqueteros, cosas así. Claro, versiones muy infantilizadas, muy de película, de tele, ¿no? Pero también me empiezo a relacionar con escritores como de Julio Verne, por ejemplo, ¿no? O
o este otro clásico, ay, siempre se me va. Christian Andersen, ¿vale? Son colecciones, ¿no? Claro, hasta que se dio cuenta mi madre que las historias de Christian Andersen no eran precisamente para niños, ¿no? Entonces, pues bueno, se empieza a hacer un rollo por ahí, ¿no? Porque pues también otra de las cosas que le dijeron que era buena para los jóvenes era Edgar Allan Poe, pero pues bueno, no precisamente Edgar Allan Poe era un, un escritor, pues digamos, muy amable con los niños, ¿no? Y así empiezo, de hecho, pero yo creo que las historias que a mí más me nutrieron fueron las de Julio Verne, ¿no? Y con Julio Verne también aprendí lo que significaba ser un escritor. O sea, me refiero, yo pensaba que esas historias ya estaban hechas, ¿no? Como un niño, ¿no? O sea, no, a lo mejor no exploraba tanto esa parte de, ay, ¿quién las hizo? No, no. Fue con mi madre precisamente que me dijo, mira, estas historias las escribió tal. Y ahí empezó la palabrita, escribió. Ah, caray, o sea que estas historias vinieron de alguien, ¿no? Y es la primera vez que también me enfrento con esa palabra tan extraña, ¿no? O ese oficio tan extraño que es el de escritor, ¿no? Porque antes los trabajos para mí eran que, o sea, el de un profesor, el de un banquero, a lo mejor, ¿no? El de un doctor, pero me doy cuenta de que hay una labor que es como es escribir. Y desde ese momento yo creo que me fasciné con esa idea, ¿no? Porque desde muy temprana edad yo quiero hacer cuentos, ¿no? O sea, desde esa edad yo creo que empecé a entender lo que era un escritor, intentaba hacer eso, intentaba escribir, ¿no? Y bueno, eso serían con las narraciones. De la poesía, ¿qué te digo? Pues la poesía más que nada por la escuela, ¿no? O sea, en bueno, en mi contexto, digamos, ya sabes, ¿no? La escuela primaria, la maestra que era prácticamente, que hacía de todo, ¿no? Otra de las cosas que nos ayudaba era memorizar poemas, ¿no? Una de las cosas, ¿no? En el caso pues de mi contexto es Ramón López Velarde, que es uno de nuestros mayores poetas, ¿no? O por ejemplo de otras latitudes, como José Martí, ¿no? Ese tipo de poemas que aprendes en la escuela y que memorizas casi, casi como si fuera un rezo. Pero que realmente, a pesar de que yo sabía que existía, no era como que me atraía, pero lo que te comento, siempre yo regresaba a las narraciones, ¿no? A pesar de que también ya sabía que existía el teatro, también ya sabía que existían otros tipos de cosas en relación a la literatura, siempre regresaba a las narraciones, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre. Yo creo que no sé, a lo mejor y gracias a eso, es que no sé, todo el rato me la he pasado leyendo narrativa, ¿no? Más que poesía, más que teatro. Eh, Tarde entendí que no debía de hacer eso, ¿no? O sea, que si quería como pulir las habilidades o ampliar un poquito la perspectiva, pues tenía que leer de todo, ¿no? En cuestión solo a la literatura, ¿no? Hoy trato más de leer, por ejemplo, poesía, de leer ensayos, de leer crónicas, no sé, ¿no? Pero sí, por mucho tiempo fueron solo las narraciones, digamos, ¿no? Pero ¿qué te comento? Eso viene porque pues, prácticamente crecí rodeado de narraciones. Ujú. Pues siempre me parece curioso encontrarme a la gente que tuvo la posibilidad de estar muy nutrido en las letras desde chiquitos. Pienso que sí les permite tener una perspectiva distinta. Muchos se consolidan como escritores desde muy pequeños, empiezan con sus primeras búsquedas. Y eso me parece muy interesante porque a diferencia de otros que a lo largo del camino nos fuimos como autoformando, no como que en nuestra familia hubo esa necesidad de la lectura, sino que tuvimos que encontrar los propios caminos. Creo que nuestra perspectiva de lo que es la literatura viene siendo muy variada en comparación de las personas que vienen como de una herencia en donde ves a tus papás como un referente literario, como un referente en cuanto a conocimiento. Eso me parece muy interesante, creería yo. Y me encantó eso que dijiste de que los escritores no son muy amables con las infancias.
Sí pasa mucho, se escribe mucho también para las infancias, pero siento yo que no todas las historias tienen este componente de emocionar a los niños, sacándolos un poco de las barreras de la edad. A veces te encuentras con historias de que los niños no les encuentran sentido precisamente porque se infantiliza muchísimo qué tanto puede saber un niño. Y eso fue un tema que me tuvo a mí como muy removida hace poco, que me encontré con un grupo de mujeres que escribían para niños y todo el trabajo que tiene que haber detrás de la escritura de los niños es muy, para los niños es muy fuerte porque es como, ¿cómo trato de contarle el mundo real sin entrar en esta burbuja de protegerlo y convertir todo el mundo en algo bueno solamente para que pueda mantener la infancia o la magia un poco más o cómo se protege a las infancias? Bueno, todo ese rollo que hay en torno de qué es y cómo se escribe para los niños me dejó muy fascinada y me Sí. encantó eso que dijiste de que no sé, es como muy amigable con las infancias y hasta hace poco descubrí que yo no era una escritora amigable con las infancias y eso fue como, ¡ay, qué Sí, pesar! sí, no, y oye, y a mí me parece algo malo, ¿no? Me parece casi un crimen, ¿no? O sea, somos, mira, la verdad yo no he intentado escribir para niños y precisamente por la exigencia que lleva, ¿no? O sea, bueno, la perspectiva es muy diferente, ¿no? En cada cultura, pero por lo menos para nosotros los niños son el público más honesto que hay, ¿no? Si le gusta se queda, si no se va. Entonces, pues también esa es una parte muy importante. Y yo creo que, fíjate que a lo mejor esta parte de preocuparme o sin interés, o no sé ni cómo explicarlo, de tomarle una gran relevancia a la escritura para niños, curiosamente no lo aprendí de un escritor, lo aprendí de un músico, de Vince Guaraldi, bueno, que él escribía música para niños, ¿no? Y lo escribía de forma muy compleja, ¿no? Y siempre le preguntaban, oye, ¿por qué lo escribes de esta forma? Y que, o sea, un niño que escucha, ¿no? Dice, pues es precisamente por lo que lo escribo desde así, ¿no? Yo sé que mi público es muy exigente, los niños son muy exigentes, entonces les voy a dar algo a la exigencia de su inteligencia, ¿no? No le voy a faltar el respeto a mi público. Y eso a mí me encantó, ¿no? Y ya y pues sí, ¿no? O sea, Vince Guaraldi hizo prácticamente todo el soundtrack de lo de Charlie Brown y Snoopy. Y si uno se pone como que a escuchar así muy aparte Linus y Lucy, pues es como de, oye, sí está bastante compleja, ¿no? O sea, sí es una composición de jazz bastante, uf, ¿no? Difícil de aprender. Y precisamente por eso me gustó eso, ¿no? O sea, los niños tienen un nivel de exigencia bastante alto, entonces vamos a darles ese algo que esté acorde, ¿no? A esas necesidades que ellos tengan, ¿no? Eso me encantó de Guaraldi, creo que es fascinante para mí. Bueno, Sí, porque igual incentivar a los jóvenes a la lectura también es un trabajo de darle la oportunidad a los niños de tener buena literatura. Creo yo que donde más se atrofia uno respecto a qué leer o no es cuando ya aprende a leer y está en esa etapa y va al colegio y le ponen lecturas horribles y todas las lecturas son una pesadilla, usted no quiere leer eso. Ahora tiene la ventaja de que existan audiolibros, películas, o sea, cualquier manera en la que usted salte la lectura, ahora ya existe, pero es precisamente porque como que no se tiene a consideración lo que sería divertido para un niño leer, sino como esa responsabilidad educativa que hay de meterle a usted contenido ahí, a lo maldita sea, para que cumpla como, ay, bueno, si ya salimos, estamos educando a los niños, lo estamos poniendo a leer el Quijote cuando están en noveno, para que, para que se llenen del conocimiento del más grande de las letras eh, latinas, sino como a esa sí, edad una lectura de ese tipo solamente lo único que hace es que usted no quiera volver a leer nunca más. sí, oye, no, y fíjate que me acordaste que eso me pasó a mí, precisamente en la escuela secundaria me pusieron a leer El Quijote, entrando a la escuela secundaria, ¿no? La maestra de español en ese entonces, pues era un amor, ¿no? Pero, oye, leer El Quijote,
Cuando tienes 12, 13 años, pues sí está como que bastante, ¿no? O bueno, digamos, hay un niño de 12 o de 13 que sí lo puede leer, ¿no? Pero de todas formas, no sé, este tipo de lecturas, pues mira, no sé cómo decirlo, pero a lo mejor cuando uno tiene ya ciertas experiencias o va ganando cierto bagaje, a lo mejor, no sé, por donde sea, por la institución o por iniciativa propia, pues no, se vuelven incluso más grandiosas, ¿no? Pero ahora leerte 500, 600 páginas, dependiendo de la edición, pues sí, para un niño de tan joven, pues sí es algo abrumador, ¿no? Es casi una tortura. Yo siempre entrando al plano de criticar el sistema educativo, pero bueno, no hay mucho que uno pueda hacer más que tratar de ser una muy buena versión de escritor, tratar de ser más inclusivo pues con la forma en la que uno escribe. Si uno decide escribir para niños, pues sabe que tiene una responsabilidad muy grande. Si decide escribir para jóvenes, sabe que la responsabilidad también es muy grande. Y pues bueno, escribir para otros implica de alguna manera cierta responsabilidad, aunque uno a veces quiera deslindarse de ella por decir, es que el ejercicio de escritura también es algo muy personal, también es algo muy mío, que yo tengo derecho a expresarme. Pero bueno, eso es como un límite en el que uno siempre está navegando, tratando de hacer una lectura del mundo que aporte algo y no que genere discursos de odio, que no que genere más violencias, porque eso también pasa a veces que nos encontramos como escritores muy llenos de resentimiento y en fin de cuentas terminan expresando todo ese resentimiento. A mí me pasa, a veces estoy muy frustrada con las cosas y encuentro en la literatura un espacio para desahogarme, pero creo que hay que, bueno, no sé, hay que, no sé, evaluarnos un poquito como escritores para evitar caer precisamente en estos sesgos que tanto le criticamos precisamente a otros escritores que han hecho lo mismo y hemos dicho como Sí, amiguis, revísate un poco. sí, difícil, bastante difícil, ¿no? O sea, uno no se da cuenta bueno, es más fácil, ¿no? Ver las cuestiones de otros que los propios, ¿no? Entonces también, sí, es un ejercicio muy difícil, pero pues es necesario, sobre todo, independientemente del público, ¿no? O sea, es un ejercicio bastante, es obligatorio casi, ¿no? Ujú. Bueno, démosle un minutico a Alan, que en este momento como que le está fallando la batería, entonces para que esto no se caiga va a ir un momentito a recargarse. Entonces, de regreso. Muchísimas gracias por su espera. Estas cosas suceden a lo largo de estos espacios, pero no se preocupen, aquí continuamos. Bueno, Alan, la segunda cosa de la que a mí me gusta hablar es un poquito de cómo es el proceso de creación de una obra, ¿cierto? En este caso estamos hablando de las ventanas dan a calles extensas, que es creo que la primera vez que me encuentro un título tan largo y que me ha costado memorizarlo. Entonces quisiera que habláramos un poquito del título, quisiera que habláramos un poquito de cómo decides reunir estas historias y hacer esta colección de cuentos que van desde cuento corto hasta, creo yo, microficciones, podríamos decirlo así. Creo que encontré una muy breve. Entonces, que habláramos un poquito de cómo es tu proceso de escritura, de dónde sacas inspiración para las historias y todo lo que constituye ese mundo oculto que solamente podemos descubrir en estos espacios cuando tenemos la posibilidad no solamente de leer una obra, sino de ponernos en contacto con su escritor. Ok, mira, una pregunta bastante, bueno, bastante largo, ¿sabes? Porque mira, el proceso de escritura, pues, es variado, ¿no? O sea, mira, yo la verdad, independientemente de todo, me considero alguien muy desordenado en ese sentido, ¿no? O sea, ¿por qué lo digo? Porque, bueno, eh, antes que nada, yo creo que voy a contar que son relatos que reuní. ¿Por qué reuní? De hecho, esa es una pregunta que me hice desde el principio. ¿Por qué estos relatos? ¿Por qué no otros, no? Que ya tenía hechos en ese momento. Bueno, porque había relatos se escribieron, yo creo, que en condiciones, pues, bueno, a lo mejor, o sea, sí difíciles para mí, pero
No sé, yo siento que a lo mejor no fueron tan complicadas, ¿no? Porque todavía me daba tiempo de, por ejemplo, de tomar unos 10, 15 minutos, no sé, y escribirlos, no sé, en la cocina del trabajo, por ejemplo, ¿no? Y por lo mismo de que fueron tiempos difíciles, algunos de estos escritos fueron hechos en la pandemia, por ejemplo. Estaba en contacto bueno, con personas que también estaban pasando ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí me sorprendía, ¿no? De ese tipo eh, pues, de circunstancias a los que ellos se enfrentaban, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad yo sentía, pues, muchas de las emociones que describo en los textos, ¿no? Entonces dije, bueno, esto lo puedo, ¿qué pienso acerca de esto? ¿Por qué lo pienso de esta forma, ¿no? Y entonces ahí es que se fueron, digamos, haciendo varios de los cuentos, ¿no? Esa era como digamos, una de las primeras ideas, ¿no? Obviamente mi perspectiva fue cambiando, o sea, los cuentos, yo creo que el cuento más viejito, bueno, entre comillas, que tengo en esa recopilación es de hace 7 años, más o menos, ¿no? Yo estaba un estudiante, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? Y bueno, esto, ¿por qué tiene relevancia? Porque, como te comentaba, soy muy desordenado, bastante, ¿no? En muchos cuentos he sido muy desordenado, ¿no? O sea, he sido, por ejemplo, tengo un cuento que lo dejé como por, no sé, creo que unos 2 meses más o menos, ¿no? Sí, por disciplina, ¿no? Porque se me olvidó y ya. Eso fue todo. O sea, se me olvidó el cuento, ¿no? Y si no fuera porque tuve la idea para otro y abrí la libreta, que es yo primero los hago a mano, ¿no? Siento que eso, ¿cómo explicarlo? Siento que si los escribo primero a mano, como estoy más en contacto, como estoy transcribiendo y estoy, no sé, estoy más cerca precisamente de la narración, ¿no? Siento que es necesario para mí porque así me doy cuenta de los primeros errores, ¿no? De los primeros grandes errores, según yo, ¿no? Ya la segunda, bueno, no, más o menos como la segunda versión, tercera versión es que ya los paso a mi laptop, ¿no? Pero antes sí los tengo que escribir a mano, si no, no me doy cuenta, ¿no? Siento que, que mi contacto no es tanto con la narración, ¿no? Y entonces, te digo, si no fuera porque se me ocurrió otro cuento y abrí la libreta, una libreta enorme que de hecho ahí tengo, pues ni me hubiera acordado del cuento, ¿no? Dije, sí es cierto, ¿no? Abro otra sección de la libreta y empecé a escribir, ¿no? Pero regresé a ese cuento que había olvidado y lo mismo, ¿no? Como lo estaba viendo en papel, ¿no? De mi propia letra, me doy cuenta de que digo, oh, ok, bien, esto lo puedo modificar así, o puedo quitar esta parte, o puedo, y, ¿no? Y empiezo, ¿no? Pero es de esa forma, ¿no? O sea, de repente estoy ahí, los dejo largo tiempo y regreso a ellos. Hay otras narraciones en las que no me pasa eso, ¿no? Que estoy ahí, en la línea, ¿no? Corrigiendo y corrigiendo y hasta que quedaron, ¿no? O lo que es a mi parecer, que quedaron, ¿no? Entonces, depende mucho de cada narración que haga, ¿no? No tengo un proceso casi, religioso, ¿no? De escribir una narración, ¿no? Y esto a pesar de todo, siento que me ha ayudado, porque por lo mismo de que como que me convencí de que cada narración tiene su proceso, trato de que las narraciones no se escriban de la misma forma, ¿no? O sea, siento, no sé, trato de no utilizar la misma fórmula. Que claro, eso es difícil, ¿no? Porque cuando uno se hace de un estilo o de un cierto tema, pues eso es muy difícil, ¿no? Pero trato de que cada cuento sea como que tenga lo que necesite, ¿no? Si es un cuento, por ejemplo, en que están conversando, y son, no sé, trato incluso hasta dejar muchas repeticiones, ¿no? Así, que se repitan, porque así siento que es el habla, ¿no? De repente te vas y regresas, y otra vez te vas y regresas, ¿no? Ahora, si es algo que tomo, por ejemplo, como un tema que a mí me molesta o que a mí me afecta, pues no sé, evaluarlo con lupa y pinzas, ¿no? Porque siento que lo exige también, ¿no? Entonces, mucho depende de la narración que estoy haciendo, bastante, ¿no?
Y bueno, acerca del proceso, pues como te comentaba, dos, tres cuentos fueron recuperados de con mi época de estudiante, de cuando estaba en la universidad, de que estudiaba letras en la universidad estatal. Soy de Tlaxcala, entonces es una universidad bastante buena, modesta, muy, muy, muy bonita, la verdad. Y, y pues, ¿qué te digo? Pues me dieron pena muchos de ellos, bastante. Dije, ¿cómo es posible que yo haga esto, no? O sea, no, no, no. Y muchos los deseché, de hecho, muchos cuentos, ¿no? O sea, los vi y dije, ¿qué es esto, no? Y los tiré, ¿no? Después, bueno, entendí que era, a lo mejor por esta, no sé, que no quería aceptar esta primera etapa como creador, ¿no? Y después ya más tranquilamente dije, a ver, no, no pueden estar tan mal. Entonces los revisé con cuidado. Unos me volvieron a dar pena, sinceramente, pero otros dije, no, mira, aquí podemos hacer algo, ¿no? O sea, ya lo ves con otra perspectiva, ya has leído más, ya has hecho más cosas, ¿no? Bueno, entré en conflicto con esos cuentos porque en ese entonces yo era alumno de la narradora Laura Rivas. Es una narradora, la mayor parte de su obra es cuento histórico, ¿no? Publicó en varias revistas, sobre todo en la UNAM, de donde ya egresó, me parece. Entonces, me doy cuenta de que, perdón, se me olvidaba. Yo era alumno en su taller de cuento corto, en la Casa de la Cultura del Estado, de aquí de donde soy. Y me ayudó muchísimo, ¿no? Algo que me encanta de Laura Rivas es que sus talleres de cuentos son muy directos, ¿no? Y la verdad tienes que ser de una mente muy fría para poder tenerlos, ¿no? Porque te lo deja muy en claro, ¿no? Si vas a estar aquí, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a hacer esto. Y mi primer cuento, que fue una cosa cortísima, fue de una cuartilla más o menos, pues me lo regresó con media cuartilla intacta, ¿no? Lo demás lo estuvo tachando, rayoneando, me dijo, ponle esto, quítale esto, ponle aquello, ¿no? Y la verdad yo me ofendí bastante. Dije, ¿cómo me pueden hacer esto a mi primera creación? ¿Qué les pasa? Y pues sí, me ofendí y todo, pero eso me ayudó a ver las cosas de otra forma, de haber errores que yo no había visto, ¿no? Y estuve durante mucho tiempo en su taller siendo su alumno hasta que las exigencias, por ejemplo, del trabajo, yo ya cuando dejé su taller fue cuando había terminado la universidad y pues tenía que buscar un trabajo, ¿no? Entonces, por lo mismo ya no podía atender su taller. Pero hice varios cuentos con ella, terminé varios cuentos con ella, ¿no? Recupero algunos de estos relatos de esa época y me doy cuenta de que aún tengo, o bueno, aún tuve ¿cómo decir? Como algunas mm, ¿cómo se dice? Conservé algunos elementos, pero del estilo de la maestra Laura Rivas. No está mal, le agradezco muchísimo mi primera etapa de formación de escritor, pero dije, mira, aunque respeto y todo, pero pues tienes que arreglarlos, ¿no? Porque sí estarán hechos y todo lo que tú quieras, pero este no es tu estilo, ¿no? Entonces me dediqué también ¿cómo se llama? A corregirlos, ¿no? A hacerlos más míos, digamos. Y quedaron, pero todavía sentía que me faltaba algo, ¿no? Y me pasé, esta versión del libro de cuentos me costó bastante, porque hubo otras dos, tres versiones que pude mandar a editoriales y todo, y entre ellas al sello, que me rechazó por una primera vez que se las envié, me rechazó. Está bien. De hecho, lo tomé muy bien, porque leí la retroalimentación y dije, sí es cierto, ok, va, sigamos trabajando. Y una de las cosas que también me ayudó es que
Pues mira, a mí me da como cierto, no sé, ¿cómo decirlo? Cierta pena decirle amigo, porque no sé, pero hay un escritor también aquí, se llama Enrique Zeta, con el que yo pude tener una pues, cierta relación cercana, ¿no? Y le dije, le pedí una opinión sobre mis cuentos. Y sí, me dio una opinión favorable, ¿no? Pero en algunos textos, pues sí, fue como de, oye, ¿sabes qué, hijo? No te entiendo en esto, ¿no? Lo mismo, está bien, ¿no? O sea, este tipo de comentarios me ayudan bastante porque fue como de, ¿sabes qué? Sí, tiene razón, ¿no? Y después de eso me dice, pero estos cuentos sí me gustaron bastante. De hecho, me gusta esta parte y esta parte. Y empezamos a hablar, ¿no? Y fue la primera vez que hablaba de forma, pues, casi, ¿no? Desenvuelta de mi propia obra, ¿no? No estaba acostumbrado a eso. Si yo publicaba cuentos o algo, era algo que yo me quedaba. O sea, que yo me reservaba, ¿no? O sea, ya he publicado cuentos antes, en revistas, en sitios web y todo, ¿no? Desde, no sé, desde los 20 años más o menos, desde los 19 yo creo. Pero hablar así, de forma tan abierta de lo que yo estaba haciendo, no estaba acostumbrado, para nada, ¿no? Entonces, pues también me doy cuenta de que si, por ejemplo, quiero hacer una colección de cuentos y la quiero presentar a alguien, es otro tipo de trabajo. Entonces, ellos dos me ayudaron, bueno, la maestra Rivas desde mi formación y el maestro Z desde que me dio su opinión, me ayudaron muchísimo a ver bastantes cosas que yo estaba pasando por alto. Y pues fue así que ya quedó una versión, ¿no? Una versión que a pesar de que ya estaba hecha o completa, según yo, seguía cambiando, seguía, ¿no? Y acerca del título, bueno, te voy a contar. El primer título de la obra era Criaturas Gigantes, por el cuento que está ahí, ¿no? Y, y en un café me reuní con Enrique Zeta, pero esa vez hablamos de otras cosas, ¿no? O sea, estábamos ahí y me dijo, oye, ¿por qué ese título? Y yo, porque pues siento que ese es mi cuento, que el que más ha logrado a mi parecer, y ese es el que yo quiero que lleve ese título. Ah, ok, no, pues está bien. Y ya nos quedamos así, ¿no? Y seguimos tomando café y todo, ¿no? Y todo. Y de la nada, así en completo silencio, se le ocurre decirme, mejor cámbialo. Y dije, "Ah, bueno, ya. Y sí me dio mucha risa porque fue como de, ¿cómo? O sea, me está diciendo que está bien y ahora me dice que lo debo de cambiar. Y ya sabes, ¿no? Un par de risas, pero no, pero sí, cámbialo, ¿no? Y dije, bueno. Y me explicó por qué. O bueno, lo que él sentía, que era esa parte, ¿no? Sentía que tenía que cambiarlo porque había otra cosa en el libro. O sea, que encaminarlo al título de uno de los cuentos, pues es válido, ¿no? Pero no, decía, no, yo siento que hay algo más aquí. Y bueno, total, me releí una última vez antes de enviar el manuscrito. Y sí es cierto, porque de hecho yo tampoco estaba tan convencido al principio de que se quedara como criaturas gigantes. Y dijo, bueno, dijo, hasta dio en el clavo, ¿no? ¿Y qué hago? Y pues por eso, después de mucho pensar, después bueno, de analizar las narraciones y todo, escogí las ventanas de Calles Extensas, ¿no? Porque muchas de las cosas que cuento, pues para empezar, son de las pequeñas ciudades, no de las grandes ciudades, ¿no? Que nosotros creemos que de ahí vienen las grandes historias, no, son de pequeñas ciudades, ¿no? Y una de las cosas que a mí que a mí me sorprenden, por así decirlo, ¿no? Son estos lugares donde hay muchísimas casas, grandes edificios, ¿no?
y todas, pues, a pesar de que vive un montón de gente, todas las calles están bien vacías, ¿no? Están desiertas, ¿no? Porque la gente que vive ahí normalmente, ¿qué es lo que pasa? Está encerrada. ¿Por qué? Porque está cansada, porque está frustrada, porque se siente mal, o en contraste, ¿no? Siente en sus casas un refugio tan vivo, tan alegre, ¿no? Que llegan, se encierran y son lo que son, ¿no? O sea, sin reservas, sin juicios, sin nada, ¿no? Y pues, y es por eso que yo le pongo ese título, ¿no? Porque, ah, mira, ¿qué habrá detrás de eso? ¿Qué habrá de esto? ¿Qué habrá del otro? Y como te digo, estoy acostumbrado a vivir en este tipo de espacios, entonces a mí me encanta la escena de que, por ejemplo, en la noche, que es cuando regreso a casa, hay una luz prendida y se ve a una persona cocinando. Está la otra y se ve a una persona tendiendo su ropa, ¿no? Y está la otra y está una persona escuchando música. Y tú escuchas esa música desde donde estás caminando. Entonces es por eso que yo escojo ese título. Primero a partir de esta opinión de Enrique Zeta y después de analizar, bueno, ¿por qué yo escribí estas cosas? ¿Y para qué las escribí? Y de todos estos escenarios en los que veía que tenían en común. Esa es como la historia del título. La historia detrás de la historia. Ujú. Yo creo que varias cosas de las que me dices de tu proceso concuerdo. Por ejemplo, creo que el hecho de no ser un escritor de mapa o un escritor que sigue ciertos parámetros no implica que uno no pueda ir como mejorando, ¿cierto? Cada quien encuentra la mejor forma de ir a abordar sus historias. Sabemos unos que somos más impulsivos, otros que son más ordenados. Creo que en fin de cuentas los resultados variados de la forma en la que uno expresa su literatura son válidos. Entonces, creo que aquí se queda más bien a cada quien disfrute de su proceso de escritura. También pienso que fue una muy buena idea no dejar el título de un solo cuento como nombre, porque suele pensarse que, claro, ese cuento representa básicamente ese cuento contiene la esencia de todo el libro y en este caso siento yo que no, que ese cuento, si bien también es mi favorito, que eso es algo que tenía que decir, fue mi cuento favorito, creo que es un cuento que a pesar de ser corto, tiene todo el contenido bien organizado, pero creo que hay otros temas que tratas a lo largo de tu historia, que trata la cotidianidad, que trata los encuentros furtivos, que trata la nostalgia del pasado, ¿sí? Que trata como eso, como lo íntimo, como lo personal, como las historias que tienen que ver con pequeñas experiencias particulares, que podríamos decir que esta historia no refleja todos esos matices que puede tener la historia y ponerle otro título, pone como a todas las historias en un cierto estado de protagonismo, lo que hace que tengas una perspectiva más abierta de lo que va a ser la historia y no que te encuentres con el cuento protagonista y digas como, ah, bueno, todo va a tratar alrededor de esta historia, que sí, es una historia muy buena, te pone en una perspectiva diferente, desdibuja un poco la forma en la que la gente ve, digamos, la forma en la que vemos la realidad y pone la realidad, lo cotidiano y lo común en una criatura no humana y desde ahí relata lo humano y no solamente lo humano, sino la conexión que puede haber entre la animalidad y lo humano, como empatía, como, y no desde la empatía humana hacia los animales, que es como que lo que normalmente conocemos, ¿no? Sí, como nosotros logramos ser empáticos con los animales, sino que en este caso el animal empatiza con esa sensación que deja la tragedia, por así decirlo. Entonces, bien es un cuento corto, pero muy consolidado. Cuando lo leí dije, me gusta mucho, este viene siendo mi favorito, vamos a ver si hay uno que logre tomar su lugar, pero no, si se convierte en mi cuento favorito. Y me gustaría que habláramos un poquito de este cuento, porque lo hallo particular. Porque creo que en ningún otro cuento se hace lo que se hizo con este cuento ni en otro que fue de mis favoritos, que es el de mis perros, que también pudo haber tenido ese carácter de haber volteado la situación desde la perspectiva del perro para tratar de contar a la familia. Solamente Criaturas Gigantes tiene esa característica.
Entonces hablemos primero que todo de mi cuento favorito. Va, va, sí, perfecto. Mira, ¿te parece si también es un tema relacionado y es precisamente con en el del cuento de mis perros? Porque, pues esa parte, ¿no? De que nosotros decimos, ay, miren los perritos, los gatitos, los animalitos, ¿no? O sea, es como, no sé, es muy rara para mí, ¿no? O sea, decimos, sí, sí hacemos como que una diferencia de especies, ¿no? Y que tiene que ver mucho con ahora sí ya, vamos a lo de cuento de criaturas gigantes, y no es cierto, nosotros también nos vemos así, ¿no? Algo muy malo, por cierto, ¿no? Así, obviamente no voy a replicar ese tipo de discursos porque no me parecen, ¿no? Pero, pero digo, ajá, realmente nosotros no hacemos algo diferente entre nosotros, ¿no? O sea, nos diferenciamos mucho de otros grupos, por lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, solo por poner un ejemplo, por nacionalidad, ¿no? Yo estoy aquí, ¿no? Estoy en mi espacio y todo. Ah, miren, pero las personas que están allá, o sea, están como que muy aparte, ¿no? No, a mí se me hace eso muy malo, ¿no? O sea, bastante, bastante, bastante. No me agrada. Entonces, pero bueno, pero dije, bueno, ¿y cómo puedo expresar bueno, una de esas, ¿cómo se podría decir? De esas molestias que yo tengo. Hay otras molestias en ese cuento, ¿no? Hay otras cosas que yo pienso que también están en ese cuento, ¿no? Pero una de las cosas que sí me pregunté, dije, bueno, ¿cómo puedo expresar esto? Pues no hagamos que sean entre personas, hagamos que seamos entre especies. Pero ahora nosotros no somos el que tiene pues, casi, casi compasión o sentimientos así muy abrazadores, ¿no? Por otras criaturas, sino que otra criatura tenga esos sentimientos por nosotros, ¿no? Así de, ay, mírenlo, pobrecito humano, pobre, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque, pues, no sé, eso se me hizo fue muy difícil, eh, porque fue muy difícil porque me tuve que despegar de muchas cosas, ¿no? Me tuve que despegar de muchos, digamos, prejuicios. También tuve que bombardearme con algunos, a fin de que, de precisamente ver cómo nosotros nos veíamos entre nosotros, ¿no? Y te digo, a mí no me parece que nos separemos tanto entre grupos, pero bueno, ¿no? Esa es mi forma de pensar. Entonces, después de toda esta como que reflexión, ¿no? De ver algunas cosas que nosotros nos hacíamos entre grupos, es que empiezo el cuento. ¿Y, y cuánto fue? Yo creo que estaba tan concentrado en hacerlo que la primera versión salió en una noche, ¿no? O sea, a pesar de todo, salió en una noche, lo cual fue muy mala idea, porque es un cuento que hice cuando era estudiante, entonces el siguiente día tenía que ir a la universidad temprano, después tenía que ir al trabajo, entonces no fue muy buena idea, pero salió en esa noche y fue un cuento que, no sé, tardé mucho en corregir. Afortunadamente fue uno de los cuentos, uno de los, mm, cómo podríamos decirlo? No tardé mucho en publicarlo, ¿ok? Ese cuento salió en una revista ay, de este estado, San Luis Potosí, aquí en México. Pero a pesar de que ya salió publicado, yo lo seguía corrigiendo, ¿no? Seguía, porque sentía que le faltaba más, ¿no? Lo que te comentaba, ¿no? Puedo ser muy desordenado en muchos cuentos, así como puedo estar concentrado en uno, ¿no? Yo creo que es el cuento corto que más he corregido, porque creo que lo corregí unas 15 veces, más o menos. Entonces, más otras, cómo se podríamos decir? Más unos detalles que yo agregué, ¿no? Pero sí me costó bastante, hasta el punto en el que yo dije, no, ¿sabes qué? Ya no lo corrijas, ya, déjalo, porque si no vas a pasarte corrigiendo un cuento toda la vida y pues nunca lo vas a acabar. ¿No? Entonces, ¿sabes qué? No, ya, suéltalo, ¿no? No seas aprensivo, suéltalo, porque si no, no te vas a concentrar en nada más.
¿no? Y curiosamente lo corregí una última vez antes de enviarlo, ¿no? Antes de enviar versión definitiva al sello. Pero sí, sí fue un cuento que me costó, ¿eh? Sí tiene su historia. Tengo mi historia con ese cuento. A lo mejor y por eso lo quería como el título del libro. Pero, pero dije, bueno, no, no, no. También, como te comentaba hace un momento, también encasillar todo el libro a un título, pues no, no, definitivamente no. Entonces, también fue ese proceso de soltarlo una segunda vez, ¿no? La primera, de ya no corregirlo tanto, y la segunda, como de no poner el centro de atención en ese cuento. Esa es la... Sí, pues bueno, y pues ya está el cuento. Ya está por ahí rodando en lugares extraños, hablándole Sí, a personas, porque no solamente es una cuestión de perspectiva, también es una cuestión que trata un tema muy profundo como es el suicidio y como es la forma en la que sucede. Esto no solamente le habla, digamos, a personas de tu contexto, le puede hablar incluso a personas del otro lado del mundo que también viven recurrentemente esta misma situación y que pongas a una de las criaturas que más odiamos, que más insignificante, consideramos más asquerosa, y que se ponga en este papel de ser empático y de decir, también te entiendo, es precisamente eso, es precisamente ponernos a pensar que podemos ser más horribles que precisamente esta criatura. Somos peor que eso, y no peor en el buen sentido, ¿sí? Porque puede haber decir, ay, es que tú eres peor, pero aquí en este caso es decir, incluso una criatura que consideramos tan inferior a lo que somos nosotros puede hacer este tipo de reflexiones mejor que tú. Y eso sí, es lo curioso como de la capacidad que tiene el escritor de dividirse a sí mismo y ponerse desde diferentes perspectivas. Creo que es lo que hace es a lo largo de diferentes historias en las que encuentro precisamente como ese dejo de cotidianidad, que yo creo que muchas de las historias que hay aquí las catalogaría como relatos más que como cuentos. Y creo que hay cuentos, pero también hay relatos, dependiendo de la estructura que tienen y de las soluciones que das y de la forma en la que lo narras. Para mí algunos son cuentos y otros relatos, que hay pequeñas diferencias, pero que en fin se parecen mucho y que a veces uno no sabe cómo decir, ah, bueno, hice un relato, pero es por la estructura que vas viendo cómo se desarrolla el conflicto, si se desarrolla un conflicto, si simplemente tomas una imagen y la conviertes pues en algo, ¿no? A mí me gustó muchísimo también la historia de mis perros porque creo que nadie se atreve a contar una mala relación con los animales. Sí, la gente que tiene perros siempre es como, ay, bueno, los que tenemos perros siempre es como nuestros perritos, ellos son tan lindos, los amamos, pero los perros son una responsabilidad muy fuerte y todo el mundo no está preparado para tener esa responsabilidad, y la relación que uno genera con su perro puede ser una relación muy buena, pero también puede ser una relación muy tensa. Y acá la historia de cómo llega una mascota, que creo que solo uno se consolida como mascota y en fin de cuentas se da uno cuenta que no han creado un lazo lo suficientemente fuerte como para considerar a este parte de la familia, como muchas otras personas tienen estas relaciones muy profundas con las mascotas. Aquí exploras el lado oscuro, el tener una mascota que es reemplazable, una mascota que estorba, que incomoda, que molesta, que todo el mundo, sí, como ese perrito indeseado que uno sabe que las mascotas llegan así, que uno tiene que agarrarles cariño, que hay muchas personas que tienen un profundo amor por las mascotas, pero hay otros que tenemos una relación tensa con ellas, y en este caso precisamente narras una de ellas. Yo pensaba, por ejemplo, que la gente del campo encuentra en los animales no una mascota, sino una propiedad intercambiable, un bien. Entonces mi perro es una cosa que puedo cambiar en caso de que necesite, se lo vendo al vecino, que se vaya para allá, si se pierde consigo otro, y no hay ese vínculo de, ay, el perrito, mi amor, mi vida, los perrijos, yo a mis perros les digo perrijos. Entonces, exploras esto y creo que a veces da pena explorar esos sentimientos oscuros que también hay en torno al amor, en este caso de dos especies, porque ya incluso se dice que hay familias biespecies. Entonces, una familia puede ser una persona con sus perros
eso ya es una familia y se considera una familia de dos especies porque llegan a ocupar los perros el lugar de los hijos. Entonces exploras todo al revés y me sentí identificada con algunas cosas precisamente porque en mi familia se ha sido un poco reacio a la idea de los perros como mascotas. Entonces pasé por la etapa de los perros como ese bien que se adquiere y ahora estoy viviendo mi etapa más loca de los perros, tratando de convertirlos en núcleo, en una familia, no en un bien, sino en un miembro indispensable sin el que uno no puede estar, ¿sí? Entonces, sí me gustó, me pareció un poco turbio, pero me gustó mucho. No, y aparte, fíjate, que yo también pasé por esa parte, ¿no? O sea, de que en algún momento, ¿sabes qué? Sí, ya muy apartado de la familia, ¿no? Dejó la casa de la primera casa, ¿no? En el que, bueno, digo, ¿no? Y ya a partir de aquí, pues ya es mío. Uy, ¿no? Y uno se va dando cuenta de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, em, pues bueno, ¿no? Uno cuando empieza a hacer su camino, yo creo, ¿no? Se da cuenta de que pues, no es la vida que uno espera, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Para cualquiera de las dos, ¿no? Y por ejemplo, yo me imaginaba con una mascota. O sea, yo quería una mascota. A mí me agradan mucho los animales, pero no puedo, ¿no? O sea, por mucho que... y también no voy a hacerle eso a una criatura. Porque, o sea, yo puedo, o sea, sí puedo regresar temprano a mi casa y todo en orden, pero también hay días en los que no llego o llego hasta muy altas horas y pues no, o sea, es una relación muy importante, ¿no? Entonces dije, o sea, con todo el dolor de mi alma, dije, ¿sabes qué? Mira, no puedes tenerla, ¿no? O sea, quieres y todo, pero no puedes tenerla, no la puedes cuidar, ¿no? A lo mejor, no sé, en unos años, pero en este momento no puedes. Y créeme que fue un paso que dije, bueno, está bien. Pero pues sí, sí hay que ser muy realistas, ¿no? En ese sentido, con cualquier tipo de criatura, no solo específicamente con los perros. Sí, es verdad. Yo soy una persona mucho más impulsiva, entonces los perros que tengo han sido rescatados por mí de algún lugar extraño y han apelado a todos mis sentimientos y pues he estado en momentos de mucha desesperación precisamente por no caer como de repetir esa idea de los perros como una cosa que tienes ahí porque sí, porque es muy feo, pero también cuando uno no ha tenido esa relación desde un inicio. Hay niños que crecen y toda la vida han tenido mascota y es su mejor amigo y es su compañero y tal, pero otros vamos desarrollando otra forma de querer a los animales y cuando se encuentran en la situación de que apelan a sus sentimientos y dices como, no, es que no puedo dejar a esta criaturita aquí botada, pero tampoco me puedo convertir en ese depredador y en esa criatura horrible que le va a hacer la vida más miserable de lo que ya tenía. Es un dilema entre la emoción y la razón en donde a mí a veces me gana la emoción, no tanto la razón. Afortunadamente, Alan sí es una persona muy razonable. Espero que llegue el momento en el que puedas tener una mascota, quererla mucho, que se arrunche contigo y te deje todo lleno de pelos. Sí, sí quiero, definitivamente, sí quiero, sí. Te digo, ahorita no puedo, ¿no? Pero sí, créeme que es algo que me gustaría cumplir en algún momento. Bueno, yo creo que podemos hablar de otro de mis cuentos favoritos. Y creo que es precisamente porque explora esos rincones que uno no quiere explorar, ¿cierto? Es el de Anciana, que este Mm. habla sobre las relaciones familiares y también me sentí como muy identificada precisamente porque en mi etapa post familia, ¿no? Es decir, salí para la universidad y me vine a cumplir mis sueños y mi momento más loco. Una de las cosas que me generaba mucha incomodidad era volver a mi casa precisamente porque estaba tratando de escapar de las dinámicas de ese hogar, cómo funcionaba para establecerme como un núcleo aparte, para tener mis propias reglas, mis propias formas de entender el mundo y precisamente como tratar de alejarme de todo lo que consideraba nocivo de ese primer núcleo familiar, que si bien uno ama a su familia, uno también sabe que no se puede justificar todo con el amor de familia. No puedes decir yo amo a mi familia por encima de todo porque es mi familia, porque
hay cosas ahí que no están bien y creo que en este cuento se explora eso, precisamente una relación familiar muy extraña, muy tensa, en donde al parecer hay dinámicas de maltrato y hay rencores que nunca se hablaron, que nunca se sanaron y a veces nos da pena como hablar mal de nuestra familia, ya sea en la ficción o en la realidad. Yo estoy escribiendo una novela sobre mi familia y una de las cosas que más me limitaba era ese miedo a hablar mal de mi familia, ¿sí? A hablar mal de las personas que conozco, que me rodean, que son cercanas. Y creo que de aquí de alguna forma se explora ese sentimiento de decir, tía cuchillo, porque no te Es- soporto. Bueno, ¿qué te digo? Caray. No, a ver, a ver, concentrémonos. No, mira, es que, no te creas, Diga, yo también no está. estaba hablando de mi familia, si alguien ve esto, no era de ustedes que estaba hablando. No, mira, es que lo que pasa es que, ¿sabes de lo que me recordaste? Que uno de las personas que quiere adquirir el libro es mi madre. Entonces, es pues, hay una ilustración que me encanta de esta caricaturista norteamericana. Mira, ahorita no me acuerdo del nombre, pero ahorita en un momento lo busco, te lo comento, que son cuatro viñetas, ¿no? O es una, ¿no? Escritores, las siguientes cantantes, las siguientes directores, ¿no? Hablando de su propia vida, ¿no? Y la última era gente cercana a ellos, ¿no? Familia y amigos, estaban como nerviosos, ¿no? Pues sí, porque de alguna manera, pues hay que sacar eso. Y la familia es un tema complicadísimo, muy complicado, bastante, ¿no? ¿Qué más quisiera que no fuera tan complicado? Pero sí, hay muchas cosas ocultas, ¿no? Entre lo que son las familias. Y, y es algo que, por ejemplo, bueno, nuestra generación bueno, se ha cuestionado, ¿no? Ampliamente, porque es mi familia, pero ¿y luego? Entonces es algo yo siento que todavía es muy complicado para nosotros, a pesar de que nos lo empezamos a cuestionar, ¿no? Porque efectivamente todavía está este sentimiento oye, pero es que pues mi familia, no quiero hablar mal de ellos y todo, pero sí, a veces hay unas dinámicas pues muy malas, ¿no? Entre algunos grupos familiares. Y al final de cuentas, pues bueno, si alguien está interesado o interesada en hablar de este tipo de dilemas, yo lo exhorto a que lo haga, ¿no? O sea, es algo que definitivamente debemos de denunciar y que definitivamente tenemos que sacar. Claro, no será el caso de todos, pero pues si es la situación de algún escritor o no sé, o directora o lo que sea, y necesita sacarlo, pues hay que sacarlo, ¿no? Porque muy a pesar de todo, pues sí, hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que me dejó también muy marcado durante mi época de estudiante, ¿no? Que es si queremos llegar a ser nosotros mismos, tenemos que matar metafóricamente a la familia, decía, ¿no? Y pues obviamente en esa etapa fue como bien escandalosa la frase, pero ahora lo entiendo, ¿no? O sea, es ese cortar, ¿no? O sea, sí, muy agradecidos y todos, pero al final de cuentas voy a buscar mi salud emocional, mi salud mental, y lo siento, pero si en algún momento es cortar vínculos con ciertas personas, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, y, 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 y bueno, como te digo, este, mi madre es uno de las personas que están interesadas en comprar el libro, y cuando me dijo eso, me dieron ganas de escribir, ¿no? Oigan, mejor saquen este cuento, ¿no? Pero no, entiendo que es así, ¿no? O sea, afortunadamente no, bueno, pues, no tengo una relación mala con ella, pero pues sí, todavía está ese sentimiento, ¿no? De que, no hay que atacarlos, no hay que hablarlos, no hay que hablar mal de ellos, ¿no? No, es todo un proceso, es complicadísimo. El tema de la familia es complicado, ¿no? Afortunadamente siento yo que ahora hay más obras,
más películas, más música, ¿no? Acerca de eso, ¿no? Es algo bueno, es algo que a mí me parece muy, muy bueno, ¿no? Cuestionar esta parte. Y siempre está la posibilidad de decir, mami, es literatura, es una mamá imaginaria con una abuela imaginaria en una familia que no es la nuestra. Sí, Siempre hay una salida, siempre hay un escape. Quienes sí, somos más confrontativos, pues ya hemos aprendido que uno no tiene por qué repetir los traumas generacionales. Romper con ese ciclo también es parte de convertirse en un adulto. Los papás de uno lo hicieron a su vez. Porque aunque uno diga, uff, todo lo que traen ellos, para ellos también fue una ruptura con su propio núcleo familiar, fue una reconstrucción, hacer lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron, fue intentarlo. Fue porque como hayan sido las circunstancias de la vida, creo yo que ninguna de los papás que yo conozco ha dicho, yo quiero ser igualito a mi papá, tal cual me educó a mí. Creo que todos han tratado de rasgarse cosas, pero entre más conciencia tenga uno de esta situación, pues mejores herramientas tiene para expresarlo. Bueno, Alan, yo creo que yo ya pregunté, ya hablé un poquito sobre las historias que más me gustaron, sobre los temas que encuentro. Me gustaría decirte que este también es un lugar de promoción, así que si quieres compartirnos tus redes sociales, si tú tienes el libro y lo estás vendiendo, a dónde te pueden contactar, si está en alguna librería, aparte de la página oficial del grupo editorial Letras Negras, que ahí se puede conseguir aquí en Colombia y en México también. sí, claro. Mira, pues mis redes sociales, bueno, en Instagram me encuentran como @alan-amado-l, ¿no? Entonces, estoy ahí. Me pueden mandar un mensaje, no hay ningún problema. Este, pues si están interesados en adquirir un ejemplar, pues yo con todo el gusto se los envío, ¿no? Y todo. Y pues en el caso de librerías, pues bueno, por lo menos en donde yo estoy, ¿no? Sería en Librería El Monasterio. Es una librería hermosísima, ¿no? Entonces pueden visitar Librería El Monasterio y adquirir un ejemplar, que es uno de los lugares en donde está bueno, es el punto de venta. Y mira, en este momento acabo de hablar con otro punto de venta. Es ujú, esta cafetería, que es propiedad de también un poeta llamado Alejandro Ipazzi. Él también tiene un estante dedicado exclusivamente a escritores nuevos, digámoslo así. Entonces también en este establecimiento de Alejandro Ipazzi también lo pueden encontrar, ¿no? Y esperemos que en algún momento haya una presentación para hablar un poquito más del libro. Ah, maravilloso. Ah, Alan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Entrevistas y Letras. Un placer conocerte. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta la próxima. Gracias.